La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes. El tema de esta mañana lleva por título ¿Se contradice Elena G. de White? Pues mis queridos hermanos, vamos a contestar esa pregunta, pero como de costumbre, antes de entrar en ese tema, vamos a ir al trono de la gracia para poder comenzar ese tremendo tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Amantísimo Dios y Padre eterno, te alabamos y exaltamos en esta hermosa mañana. Venimos delante de tu divina presencia agradecidos por todo el bien que derramas sobre nosotros, inmerecidamente. Te damos gracias por las peticiones contestadas y por el tierno cuidado que siempre tienes para con nosotros. Gracias, Padre, por la temática de hoy, y permite que muchos la puedan comprender para su beneficio espiritual. Te pedimos por el bien de tu pueblo en estos tiempos de apostasía extrema, y que perdones sus faltas para que se acerquen mucho más a ti. Bendícelos con sabiduría y discernimiento espiritual para que en estos tiempos peligrosos siempre anden al amparo de tu protección divina. Y te pedimos, Padre, que los fortalezcas y los uses con tu poder para que puedan abreviar tu obra, beneficiando a aquellos que te buscan de todo corazón, con sinceridad y humildad, anhelando vida y perdón. Que puedan conocerte como fuiste revelado en Cristo, y que contemplándolo puedan llegar a ser semejantes a ti. Te pedimos que derrames el Espíritu de Cristo sobre tu pueblo para que puedas culminar la obra comenzada en nosotros, para que se pueda unir la iglesia del cielo con la iglesia en la tierra, y todos juntos te podamos honrar y glorificar en la hermosura de tu santo carácter. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias, Padre. Gloria y honra a tu santo y precioso nombre por toda la eternidad. Amén. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio, y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en Proverbios capítulo 19, versículo 21, donde allí nos presenta la santa palabra. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Y también, mis queridos hermanos, vamos a ir a Isaías capítulo 40, versículo 8, donde ahí nos dice la santa palabra: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. También vamos a estar mirando el Salmo 119, el versículo 89, donde allí nos dice la santa palabra: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y mis queridos hermanos, también vamos a ir a Hebreos capítulo 13, versículos 8 y 9, donde allí nos dice la santa palabra: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Versículo 9. No seáis llevados de acá para allá por diversas y extrañas doctrinas, porque bueno es que el corazón haya sido afirmado en la gracia, no en comidas que nunca aprovecharon a los que se dedican a ellas.
Y mis queridos hermanos, también vamos a ver lo que nos presenta Mateo capítulo 24 versículo 35, Marcos capítulo 13 versículo 31, Lucas capítulo 21 versículo 33, donde todos esos versículos nos dicen exactamente lo mismo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y vamos a finalizar entonces con Apocalipsis capítulo 19 versículo 10, donde allí nos dice la santa palabra de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que se aferran al testimonio de Jesús, porque saben que proviene de Él, que es vida y no cambia. En el programa de hoy vamos a estar contestando la pregunta: ¿se contradice Elena G. de White? Ya que hoy día existen tantos que profesan creer en el don manifestado en la sierva del Señor, el del espíritu de la profecía, pero que están tan dispuestos a rebajar su consejo divino o hacerla contradecirse por no conocer el contexto de sus palabras expuestas. Como vimos en el programa titulado Aparentes contradicciones bíblicas, en las Sagradas Escrituras existen aparentes contradicciones, las cuales desaparecen cuando se entienden en su justa perspectiva y cuando se analizan en el contexto del escritor bíblico. Pues mis queridos hermanos, el programa de hoy es como una segunda parte de ese programa. Lo mismo sucede en los escritos de la sierva del Señor, pues ella señala las escrituras, escribe acerca de su contenido y nos lleva a comprenderlas mucho mejor. Como ellas son la fuente de su temática, hace exactamente lo que dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, donde se nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que acaban de escuchar, mis queridos hermanos, se lleva a cabo en los escritos de Elena G. de White, pues a ella fue dada el don de la profecía. Por lo tanto, es perfectamente normal que veamos las mismas cosas que se le adjudican a las escrituras como aparentes contradicciones y posiciones extremas, pero en este caso en los escritos de la sierva del Señor. Por lo cual es importantísimo, mis queridos hermanos, pedir discernimiento a nuestro Padre Celestial, pues en estos puntos difíciles de entender es donde el enemigo, que Jehová los reprenda, hace su esfuerzo para llevar al valle de la confusión o sembrar sus dudas para alimentar la incredulidad en el creyente. El apóstol Pablo nos dice atinadamente en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 4: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y queridos hermanos, esta fue la obra que llevó a cabo Elena G. de White.
y me estoy refiriendo a la preparación, preparando a un pueblo para encontrarse con su Señor, porque sabía que soplaría todo tipo de vientos de doctrina, por lo cual no sufrirían la sana doctrina. Y esto, tristemente, es lo que está sucediendo hoy en medio del profeso pueblo de Dios. Y sucede por dos razones principales, o por una combinación de las siguientes: o menosprecian sus escritos en general, o los hacen contradecirse sacándolos del contexto de la escritura inspirada, cuando lo que deberían hacer es profundizar en las palabras de la profeta a la luz de las sagradas escrituras, y por supuesto pidiéndole a nuestro Padre Celestial. Para que entiendan lo que les estoy diciendo, les compartiré el siguiente ejemplo. En el artículo La Redención, publicado en la Review and Herald en el 1874, Elena explicó lo sucedido a Eva al decir: Eva había exagerado las palabras del mandato de Dios. Él había dicho a Adán y Eva: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque en el día en que lo comas seguramente morirás. Pausa. Aquí Elena está citando las palabras de Dios que fueron registradas en Génesis capítulo 2, versículo 17, donde Él les prohíbe comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Continúa la cita diciendo: en la controversia de Eva con la serpiente, ella agregó la cláusula: ni la tocaréis para que no muráis. Pausa nuevamente. Aquí Elena está señalando directamente las palabras de Eva en respuesta a la serpiente, registradas en Génesis capítulo 3, versículo 3. Continúa la cita diciendo: aquí se veía la sutileza de la serpiente, que Jehová lo reprenda. Esta declaración de Eva le dio ventaja, y él arrancó el fruto y lo puso en su mano y usó sus propias palabras. Él ha dicho: si lo tocáis, moriréis. ¿Ves que no te hace daño tocar la fruta, ni recibirás ningún daño al comerla? Eva cedió al sofisma mentiroso del diablo en forma de serpiente. Ella comió la fruta y no se dio cuenta de ningún daño inmediato. Luego arrancó la fruta para ella y para su esposo. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para la comida y que era agradable a los ojos y un árbol que se deseaba para hacer a uno sabio, tomó del fruto y comió. Y dio también a su esposo con ella, y él comió. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en la Review and Herald del 24 de febrero de 1874, en el artículo La Redención, en el párrafo 14. En este artículo en particular, Elena da una explicación muy profunda de lo sucedido en la caída de nuestros primeros padres, específicamente de Eva. Elena hace un señalamiento en este artículo del que muchos no se han percatado en las escrituras. Ella presenta lo que a las claras se ve cuando uno contrasta Génesis capítulo 2 versículo 17 con lo expuesto en Génesis capítulo 3 versículo 3, que es a saber que Dios les prohibió que no comieran del fruto del árbol, pero Eva le agregó que tampoco lo podían tocar, lo cual el enemigo lo usa para fortalecer entonces su estratagema o engaño. Pero, ¿qué sucede? En otro artículo que proviene originalmente del manuscrito 27 del 1893, donde ella hace un llamado en contra de la intemperancia y por lo tanto fue publicado en el libro La Temperancia, Elena escribe lo siguiente. Pero recuerden, solo voy a citar la porción relevante del párrafo que nos dice en su parte final: tenemos almas que ganar o que perder.
Dios creó a nuestros primeros padres y los colocó en el paraíso. Dios formuló una sola restricción del fruto del árbol que está en medio del huerto. Dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Perderían su derecho a la vida si no obedecían la restricción. Mis queridos hermanos, esa cita la encuentran en el libro La Temperancia, el capítulo 3, la página 251, el párrafo 2. Aquí algunos encuentran una supuesta discrepancia o pequeña contradicción en lo que expresa Elena White. Y el argumento es como sigue. Ellos dicen que ella en un lugar, la primera cita que vimos, dice que Eva le agregó al mandato de Dios, pero que en esta cita supuestamente Elena confirma que el mandato de Dios era que no se comiera o tocara. Pues mis queridos hermanos, aquí tenemos el huracán María, pero en un vaso de agua de 7 onzas. Vamos a explicarlo. En la cita de la Review and Herald, la sierva del Señor está explicando detalladamente la caída de Eva y qué sucedió realmente en esa controversia. En esa cita, Elena alude a Génesis capítulo 2 versículo 17, donde encontramos la prohibición que Dios hace, y luego en Génesis capítulo 3 versículo 3, donde Eva le añade a la santa palabra. Ahora, otro detallito que deben notar es la fecha de su publicación, que fue en el 1874, lo que nos deja saber que este conocimiento era ya conocido cuando salió la otra publicación o cita, lo que nos invita a investigar si no la comprendemos. Sí, porque ella sabe de lo que está hablando. Le corresponde investigar a los que supuestamente ven una contradicción. Ahora, veamos la segunda cita. Como les mencioné, esta cita viene originalmente del manuscrito 27 del 1893, o sea, casi 20 años después, pero no fue publicada hasta el 1976 en el libro La Temperancia. El contexto del párrafo es la intemperancia y, por lo tanto, Elena decide citar, como queda evidenciado en el manuscrito, pues ella escribió Génesis capítulo 3 versículo 3. Esto no decidieron incluirlo cuando hicieron la compilación de La Temperancia, pero ya ella había explicado anteriormente las andanadas de Eva y lo que ella hizo que le facilitó al diablo engañarla. Aquí Elena decide citar las palabras de Eva, la que fue engañada precisamente por ser intemperante, porque no tenía necesidad de comer del fruto prohibido. Y colorín colorado, esa contradicción ya se ha disipado. Como pueden ver, mis queridos hermanos, cuando hay una aparente contradicción en los escritos de Elena G. de White, lo primero que debemos hacer es pedirle discernimiento a nuestro Padre Celestial, pues el que no miente, el que no se contradice, el que todo lo sabe, quiere alumbrar nuestras mentes, nuestras conciencias, pero debemos anhelarlo por las razones verdaderas, por las razones adecuadas, no para probar mi punto o para salir victorioso de una contienda sin beneficio espiritual. Mis queridos hermanos, esta misma bobada, por así decirlo, es lo que hace el enemigo, que Jehová lo reprenda, para que no salga a la luz la verdad del Padre y del Hijo, y la verdad del carácter de Dios en el sentido de que Dios no mata. Las verdades relevantes para el tiempo del fin, además de la verdad del cuarto mandamiento o la verdad del santo sábado. Noten, entre los adventistas en apostasía omega, o sea, los adventistas trinitarios, el esquema corre de la siguiente manera.
Aunque Elena se ha expresado en un sentido netamente no trinitario, ellos usan sus citas aparentemente trinitarias para contradecir lo que ella ha expuesto efectivamente en el sentido de la verdad del Padre y del Hijo. Ella no se contradice, solo hay que entender lo que ella quiso decir en el contexto de lo que ella antes ya había explicado. Si le aplicamos lo que Leroy Edwin Froome quiere que entendamos, entonces convertimos la verdad que Elena revela en una poderosa mentira que llevará a muchos cómodos a la perdición. Y digo cómodos porque no se interesan en buscar ni en investigar por ellos mismos, pues en la corporación fueron educados para que sus dirigentes engañados pensaran por ellos, lo cual es el colmo del profeso adventista. Y mis queridos hermanos, aunque algunos no lo quieran creer, es el mismo esquema fraudulento el que usa el enemigo, que Jehová los reprenda, para engañar a los supuestos investigadores, pero con una leve diferencia. Entre los adventistas trinitarios, la idea es que ella cambió. No era trinitaria al principio del movimiento adventista, pero luego vio la luz, sí, pero de una tea encendida en las profundidades del infierno. Se hizo trinitaria cuando maduró. Recuerden, estoy hablando acerca de lo que ellos presentan, lejos del seno de Jaime White. Esa es una triste historia que se podía contar en la noche de brujas. Pero noten ahora, para combatir la verdad del carácter de Dios, según fue revelado en Cristo, hacen la diferencia entre las citas que Elena explica a la altura de los principios divinos y las echan por tierra al darle preferencia a las citas hechas en el contexto bíblico de los eventos de muerte y destrucción. O sea, que nuevamente no saben lo que dicen. Estos cortos de vista espiritual presentan las citas de los eventos bíblicos como si fueran los principios divinos en vez de comprender los eventos bíblicos a la altura de la explicación que Elena da en el contexto de los principios divinos. Y lo hacen con toda la seriedad del mundo, como si estuvieran hablando verdad. No saben que los ángeles caídos se ríen de ellos porque los han engatusado para atacar el carácter santo que Cristo nos reveló, de esta manera haciendo nula su preciosísima revelación. Pero veamos un ejemplo de esto. La cita preferida que usan es la del conflicto de los siglos, que dice: un solo ángel dio muerte a todos los primogénitos de los egipcios y llenó al país de duelo. Cuando David ofendió a Dios al tomar censo del pueblo, un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado. El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. Hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Conflicto de los Siglos, la página 600, el párrafo 2. Esta cita, en la oscuridad de su mente finita, desvanece las que explican estos eventos. Pero es solo en sus mentes, porque Elena ha hablado claramente y ha explicado las cosas anteriormente. Lo que estos sujetos no comprenden es que para comprender los escritos de Elena G. de White es necesario implementar la misma metodología que se usa cuando se va a profundizar en las Sagradas Escrituras. El consejo bíblico dado por el profeta mesiánico es: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos?
porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Isaías el capítulo 28, los versículos 9 al 13. Y como pueden ver, hay que investigar lo que la sierva registró para el beneficio salvífico del pueblo que profesa de labios a Dios. Elena nos dice: los israelitas que estaban en el cautiverio recibieron la orden de Dios de reunir a sus hijos en sus hogares y señalar los postes de las puertas de sus casas con la sangre de un cordero inmolado. Esto prefiguraba la muerte del Hijo de Dios y la eficacia de su sangre, que fue derramada para la salvación del pecador. Era una señal de que la familia aceptaba a Cristo como el Redentor prometido. Esa familia estaba protegida del poder del destructor. Los padres evidenciaban su fe obedeciendo implícitamente las instrucciones recibidas, y la fe de los padres los cubría a ellos y a sus hijos. Mostraban su fe en Jesús, el gran sacrificio, cuya sangre era prefigurada por el cordero sacrificado. El ángel destructor pasó sin tocar las casas que tenían esta marca. Esto es un símbolo que muestra que la fe de los padres se extiende a sus hijos y los cubre del ángel destructor. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Mensajes Selectos, el tomo 3, la página 359, el párrafo 2. Y para que no tengamos ideas equivocadas, nos dice claramente, y ponga atención por favor, Satanás, que Jehová los reprenda, emplea a los hombres y mujeres como agentes para inducir al pecado y hacerlo atractivo. A estos agentes los educa fielmente para disfrazar el pecado a fin de poder destruir con más éxito a las almas y despojar a Cristo de su gloria. Satanás, que Jehová los reprenda, es el gran enemigo de Dios y del hombre. Se transforma por sus agentes en ángel de luz. Pongan atención, en las escrituras es llamado destructor, acusador de los hermanos, engañador, mentiroso, atormentador y homicida. Satanás tiene muchos servidores, pero tiene más éxito cuando puede emplear a los que profesan ser cristianos para realizar su obra satánica. Y cuanto mayor sea la influencia, más elevada la posición que ocupen y mayor conocimiento profesen de Dios y de su servicio, tanto mayor será el éxito con que podrá emplearlos. Quien quiera que induzca a otro al pecado es su agente. Mis queridos hermanos, esa cita la pueden encontrar en Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 33, el párrafo 1. Por lo tanto, tengan mucho cuidado para quién están trabajando realmente, porque Elena no se contradice, porque Elena, la profeta de Dios, y ella dice en el conflicto de los siglos, Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona su propia suerte a los que rechazan su misericordia, para que recojan los frutos de lo que sembraron sus propias manos. Esa cita la pueden encontrar en Conflicto de los Siglos, la página 34, el párrafo 1. Y como pueden ver, mis queridos hermanos, las citas
que están a la altura de los principios bíblicos son las que explican los eventos. No es lo contrario. No puede funcionar de esa manera. Y Elena siempre señaló cómo es que los santos ángeles matan. Como cuando escribió, Jesús toca, le abrirás la puerta. Se verá obligado a escribir sobre el dintel de la puerta, en lugar de su sangre que limpia de todo pecado, la frase que te deja al poder de los ángeles destructores. Pausa. Recuerde que el enemigo no trabaja solo. Tiene una tercera parte de los que engañó con él. Continúa la cita diciendo, está unido a sus ídolos. Ángeles guardianes, déjenlo solo. La cita, mis queridos hermanos, la pueden encontrar en la carta 30A del 6 de septiembre de 1892 en el párrafo 29. Y como pueden ver, ahí está la diferencia entre los ángeles destructores, o sea, los del maligno, y los ángeles guardianes, los que están bajo el mando de nuestro soberano Rey. A veces la claridad es tan brillante que algunos quedan cegados y no la pueden ver. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.